Bueno, y un honor también tener invitado hoy para esta entrevista el señor Adrián Bachi del Orto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Quiero que me cuentes cuándo naciste, en dónde. 15 de septiembre de 1967, entiendo que en la clínica de Grossi, fue mi nacimiento. ¿Tus padres se llaman? Francisco del Orto y Nidia Martino. ¿Y esa familia estaba formada por cuántos hermanos? Somos 4 hermanos, 3 varones y una mujer. ¿Se llaman ellos en el orden de nacimiento? Daniel, después sigo yo, Adrián, Gabriel y Silvia. ¿Tu niñez dónde viviste? ¿Dónde estaba la casa materna, paterna? Siempre en la misma cuadra, calle Independencia, entre Sarmiento y Obispo Ferreira. Al principio mi papá estaba en la casa que le alquilaba un tío, y después se hizo la casa y nos fuimos a vivir al frente, pero yo tenía 2 años, no recuerdo de ese primer paso, pero toda mi infancia transcurrió en ese lugar y es el lugar donde todavía estoy trabajando. Bachi, ¿la actividad laboral de tu viejo para salir adelante, para sobrevivir? Bueno, mi viejo eran 10 hermanos, todos estaban en el campo, en una actividad relacionada. Todos sabían de albañilería, todos sabían de mecánica, y él se fue de chofer de colectivos en la empresa Las Varillas, pero tenía a su papá, don Estefano, conocido como Teste de Gato, y tenía 2 hermanos que estaban en la Cota, eran fundadores de la Cota con don Bruneto, y bueno, no recuerdo la cantidad, pero él no trabajaba con los parientes, trabajaba en la empresa Las Varillas, y ahí conoce a mi mamá en los viajes, porque hacían el trayecto de Córdoba hasta Varilla en camino de tierra era. Y ahí conoce a mi mamá en sus viajes hacia Las Varillas. Mientras que tu padre laburaba, ¿tu mamá ama de casa? Ama de casa, sí, toda la vida ama de casa. Sí. ¿Pudiste disfrutar a tus abuelos? Bueno, de distintas formas. Tengo mis abuelos maternos en Zacanta. ¿En la actualidad? No, o sea, los tengo, ahora están enterrados en Zacanta, pero tengo parientes, tengo primos en Zacanta. Los disfruté viajando cada 15 días, hasta que murió mi abuelo. Después mi abuela, sí, doña María Durando, la disfruté un poco más. A mis abuelos paternos, a mi nono, don Gato del Orto, lo disfruté por lo que la gente me decía. Siempre en la calle me hacía referencia a él desde chico, ¿no? Que me decían gato, gatito por él, y un montón de historias de ese hombre, y de cosas y de negocios y de viajes que habían hecho. Muchas referencias de él. A él no lo alcancé a conocer porque murió un año antes que yo naciera, pero mi nona sí, doña Silvia Biotto Mainero eran todos nacidos en Piamonte, eran todos piemonteses. La familia de mi vieja también, y la familia de mi viejo también eran piemonteses, que habían llegado a Argentina y se habían radicado en la zona de Belleville, y después vinieron a Villa de Rosario por 1914, 15, por ahí. Por esa época tengo una foto de 1926, la foto más antigua que tengo de la familia que se iba conformando, con 4 de los primeros 10 hijos que tuve. Y bueno, a mi nono lo disfruté así, por mentas, por lo que la gente me iba transmitiendo de él. Era muy conocido, estaba en la sociedad italiana, estaba en la Federación Agraria, hay fotos de ellos en la Federación Agraria, así que mucha gente mayor siempre me construyó lo que yo no conocí. Y de mi nona, muy reservada, muy de la casa, una mujer que había criado 10 hijos, y en el campo tenía que todos los días cocinar para 10 personas y 10 empleados más, así que eran 20, 24, 25 personas por día. Es una mujer de mucho trabajo y muy reservada, muy metida en sí misma, pero bueno, con la ternura propia de las abuelas. ¿Cuáles eran los juegos tuyos? Y contame algunos vecinos, los niños que estaban en ese barrio en el que vos jugabas, tu niñez. Bueno, primero era muy del patio y de la casa del frente, de la casa del nono, de jugar en esos lugares. ¿Los juegos de la época?
bueno, nosotros en el patio hacíamos desastres haciendo chozas, desacomodando lo que acomodaba mi viejo. Y después al frente era jugar al fútbol, a las escondidas, jugábamos en esa época había unas series de televisión que era el Gran Chaparral, que jugábamos a eso, al Gran Chaparral. Manolito Montoya. Bueno, todas esas cosas, al fútbol también. Y bueno, nos juntábamos mucho con un primo, Balbo, con Daniel Balbo, que vivía a la vuelta. Que bueno, la familia de ellos éramos primos porque mi nono era hermano de los Balbo por parte de su mamá. Una cosa así. Entonces éramos medios primos, pero bueno, nos juntábamos sobre todo con él y bueno, y el Cachiciaglio, estaba Chanana Ludueña por ahí, pero ellos estaban más en otro tipo de barrio, pero por ahí convivíamos en algo. ¿Llega la primaria? Sí, el jardín de infantes lo hice en el Reconquista, con la señora Beatriz. Beatriz Marcato de Margaria. Beatriz Marcato de Margaria, traje una institución foto. En eso. Sí. Y después el primario lo empiezo en el San José. Y hice primario y secundario en el San José. Bueno, cambió el grupo de chicos y ahí empecé a jugar al fútbol en los recreos y bueno, después me fue gustando y era una de las actividades que más me gustaba y ya a la tarde cuando no me dejaban me escapaba, me iba a jugar al fútbol a algunas canchitas y sobre todo a la Sociedad Italiana, que la tenía cerquita de casa. Me iba caminando y bueno, todas las tardes jugábamos al fútbol ahí. ¿San José, época del hermano Pablo? Sí, del hermano Pablo, del hermano José, del hermano Ernesto Pronino, de Roberto Bobies. Roberto más serio. Sí, pero toda una institución. Pero sí, el hermano Pablo. Y los jardines del colegio viejo. Y los jardines del colegio loro. Y los patios, claro, con el loro, con la jaula de pájaros. Con el hermano Pablo. A la tarde también nos escapábamos y sabíamos ir a ayudarle a hacer algo para que nos diera estampitas el hermano Pablo. Siempre con los rosarios y las estampitas. No faltaban las medallitas. Sí, de acuerdo a lo que uno hacía, claro. Era recompensa. Claro. Y siempre, sin duda, había una palabra que te dejaba una enseñanza a él. Sin duda, sí, totalmente. O ayudarle a hacer hostias que se hacían en la capilla. Bueno, eran las aventuras que teníamos y nos gustaba. ¿Secundaria IVA, en el IVAT? En el IVAT, sí, en el IVAT. ¿Algún profe que recuerdes de ahí o algún preceptor? Bueno, sí, los recuerdo todos. La profe Silvana Manzotti, profe de matemática, Daniel Caramelo, a Jorge Piquera, que era el director. Y quiero entrar a un tema clave que tiene mucho que ver con la entrevista. ¿Cuándo nace o en vos descubrís, seguramente en la niñez, y cuál fue el momento en que empezás a trabajar tus manos en lo que tiene que ver con el arte después de crear una estatua, de diseñarla? Bueno, clásicos. ¿Cuándo lo descubrís? Clásicos de la infancia eran los dibujitos animados de la tarde, de las 4 o 5 de la tarde, a la hora del toddy, a la hora de la leche. ¿Qué veías en esa época? Y muchos dibujitos animados. ¿Estaba Hijitus por aquel entonces? Pero Hijitus creo que lo daban a la mañana. Me parece que lo daban a la mañana. ¿Pero qué tiene que ver con lo que me estás por contar? No, tiene que ver porque cuando pasaba, yo iba, tenía las hojas de papel y me pone, en vez de disfrutar el dibujo animado, me pone a dibujar lo que veía en televisión, los personajes. Y al frente de mi casa estaba el baldío, que ahí estaban mis tíos con los tractores, con las máquinas del campo. Y yo veía eso y a la noche iba y me ponía a dibujar lo que veía en el día, ¿viste? De que ellos hacían. Mi papá no tenía ninguna máquina, no tenía nada. Era lo que tenían ellos, pero bueno, yo es como que me apropiaba de todo eso dibujándolo. Y lo hacías tuyo. Lo hacía mío, sí. Me encantaba porque veía, bueno, tenía mi tío José, que era no vidente, pero que trabajaba, hacía perforaciones y compraba unos vehículos viejos que arreglaba, los restauraba, los ponía para salir a hacer los trabajos. Bueno, todo eso que pasaba ahí, ese submundo que había al frente de mi casa, lo iba pasando a un papel y los dibujos animados. ¿Y tu madre y tu padre se daban cuenta de lo que estaba sucediendo? Sí, mi mamá me incentivaban mucho. Sí. O sea que en el primario y el secundario la materia de dibujo sin duda que la tenías recontra te aprobada. Sí, tenía la misma señorita, primario y secundario, tuve a Gloria Valdoma, que me ayudó y me llevó a conocer la revista Hortensia, que después empecé a publicar
más grande, ya a los 18 años, empecé a publicar humor gráfico. Y bueno, eso lo hice hasta que cerró la revista. Y también publiqué en el diario Córdoba cuando estaba Miguel Claría de director. Todo eso incentivado por lo que me gustaba. Incluso en el secundario, en vez de dedicarme tanto a la pintura o a la escultura, nada de escultura, lo que yo quería era el humor gráfico, me encantaba, me fascinaba, era mi vida. Y Bachi, ¿recordás el nombre de algunos de esos personajes que llevabas en las historietas? Y bueno, estaba Don Gato, muchos personajes de Hanna-Barbera. ¿Pero alguno inventado por vos? ¿Alguno lo creaste vos? Después hice alguno Don Gato. Claro, que publicaba en el diario Córdoba una tira diaria. Un personaje que se llamaba Renato. ¿Y qué proceso te llevaba el hacer cada tirita, cada pequeña serie? Y bueno, era tal la fascinación que iba rápido. Es un ejercicio. No. Bueno, justo me agarró el Mundial del 90, donde Argentina había ido a jugar a Italia, el Mundial del 90. Tenía algo que ver con eso. Primero empezó siendo un parapsicólogo que se metía en la vida de la gente, y después nos metimos en el Mundial. Y bueno, después Miguel Claría dejó la dirección del diario, entró en Cadena 3, cambiaron la dirección, y bueno, después ya dejé eso. Nació mi hijo, el Nico, así que tuve que buscarme algo más rentable también para sostener la casa. Empezó a sostener la casa. Sí. ¿Y cuál es la primera obra que llegamos, lo que tiene que ver en el trabajo de trabajar con las manos y hacer una estatua? Y bueno, a medida que iba haciendo humor gráfico, incluso empezamos con Hugo Rosales en la revista Hechos, acá también paralelamente. Iba pintando carteles, era una forma de primero cuando era soltero, para salir, para comprarme ropa, todo. ¿De algunos negocios de acá que recordé? Mucho. Uno, aunque sea. Hice mucho. ¿Alguno se conserva todavía puesto? No sé. ¿Muchos del festival habrás hecho? Sí, ¿no? Del festival también. Y bueno, y ahí conocí personajes como... ¿La escenografía del festival también? ¿En qué año conoces eso? Bueno, y la escenografía fue lo que me acercó a la escultura. ¿Bajo qué intendencia fue eso? ¿La primera vez? Mira... puse un aprieto. No. En el gobierno de Don Bossetti, Don Ezio Bossetti, yo siempre recuerdo, Jorge Puccio me empezó a llevar cosas para hacer que diseñaba Rafael Reyeros, que era el escenógrafo del Teatro San Martín y que trabajaba con Silvia y con Graciela en el teatro. Acá los asesora. Era excelente iluminador, además. Él hacía diseños, entonces me iban llevando cosas para hacer de los diseños de él. Y después, ya con el gobierno de Juan Carlos Bertorello, ya me empezaron a soltar más la responsabilidad de... Pero tenía 20 años, 21 años. Bachi, pero el diseño del dibujo, un gaucho o una bandera, ¿salía de vos o la gente de la MUN y el organizador del festival te tiraban la idea? No, salía me daban a mí... Te daban la libertad absoluta. Después me daban la libertad, sí. Porque yo presentaba un proyecto, me decían sí y le metíamos para adelante. Pero, o sea, partimos, las primeras veces lo que hacía era interpretar los diseños de Rafael Reyero, y después ya fuimos adaptando, porque Reyero dejó de ser asesor o trabajar en el museo, entonces ya en el teatro, entonces ya bueno, era más difícil conectar con él, entonces me empezaron a tirar la responsabilidad de esa, y bueno, yo cara dura me hacía cargo. Y tenía un grupo de gente que trabajaban, un grupo de muchachos que trabajaban en la escenografía del teatro, y entonces tenían conocimiento y se iba adaptando, y ellos también tirando ideas para hacer posible lo que se planteaba. Semejante montaje. Primero eran escenografías planas, y después empezamos a buscar alguna alternativa de luz y de sombra, y empezamos como a querer tallar así tímidamente algún telgopor, que era... Eso me acuerdo. Era algún elemento que daba rapidez para ejecutar, y sin demasiadas pretensiones de detalle. Eran muy rústicos, pero buscando eso, el efecto de luz y sombra, y a medida que iba pasando el tiempo, bueno, lo fuimos perfeccionando. Y bueno, después de acá también salió la posibilidad de hacer escenografía en el Festival de Jesús María, 3 años. Y en Villa María 1 año, en el Festival Nacional de Peña.
Pachi, todavía lo que no me contestaste, ¿cuándo nace la primera escultura? ¿Cuándo tallás la primera escultura y cuál fue el formato? Bueno, propiamente tallado fue en el festival. Claro, me hablas del telgopor, Claro. pero cuando no hablamos ya de la masilla, del cemento... Bueno, después ahí ya cuando encontré eso y que me gustaba el volumen y que me era agradable hacerlo y que a pesar de las dificultades yo insistía porque me gustaba, bueno, después me empecé a interiorizar del material con arcillas y bueno, empecé a involucrarme más en todo lo que tenga que ver con escultura. Yo creo que recién una obra así determinada del año 2000, que es la que está en el Cementerio Parque, que esa fue hecho en yeso y después fundida en la fundición de Mansilla en Luque. No creo equivocarme, en tu periodo como director de cultura de la municipalidad, Sí. ¿ahí nace el premio Marqués de Sobremonte? Sí. Vos sos el diseñador del premio, ¿verdad? Sí. Primero, o sea, hicimos el portal de ingreso, que eso fue en una obra conjunta con la provincia, que ellos mandaron los fondos para los materiales, nosotros lo diseñamos y participamos sin cobrar nada. Por el hecho de hacerlo y que rindiera el dinero que había mandado Schiaretti en aquel momento también el gobernador. Hicimos ese Marqués de Sobremonte, entonces después al momento de... El que está en el ingreso al... El que está en el ingreso, al momento de plantear, y ya ahí nos habíamos planteado la posibilidad de hacerlo más abstracto, como está en el premio, que Silvana Franceschi me decía de que hiciéramos algo moderno, de hacer algo moderno, pero bueno, prevaleció más el hecho de hacerlo más figurativo. Por eso viste que tiene como una raíz que nace más estilizado y después se transforma en la figura humana. Machi, ¿y de quién es la idea que se entregue el premio? Porque justo está en la gestión tuya. Sí, no, lo había planteado yo y... ¿Con el intendente? Claro, lo hablamos con el intendente, con Sebastián Caón, que era el secretario de gobierno, y redacté la ordenanza. Y bueno, y hablamos... Pocos días ya son la 14 edición, ¿no es cierto? Claro, 14 años de la entrega. Habíamos creado también en la Junta Municipal de Historia, entonces, como tenía ese perfil cultural, ya de aquel momento se le dio la responsabilidad a la Junta de Historia para que no tuviera ningún tipo de sesgo político el premio que se diera. Por eso es que no lo reciben los entes municipales, culturales. Creo que no lo... Claro, porque no lo en la ordenanza, figura. por ahí creo que fue reformada, pero en algún momento decía que no podías estar en el Ejecutivo Municipal o 4 años después de estar tampoco lo podías recibir. Por eso en las primeras ediciones, me acuerdo que Juan Carlos Artorello era emocionado y él no podía porque había sido concejal. Y se fue sin poderlo recibir, que realmente creo que lo merecía. Y bueno, sí, son esas son las cosas que cuando no son, ¿viste? Claro, que forman parte también. Yo siempre le decía, porque he tenido como 10, ahora o una más, he tenido por lo menos 10 nominaciones, hablo lo que algunas por el teatro y otros míos. Que ya en la décima lo nominación recibimos, ¿no es cierto? es algo importante y el otro día lo hablamos con el arquitecto Marcelo Bruneto, que él es parte de la Junta de Historia, que es muy importante, porque vos imagínate de 20 y pico mil personas, claro, sí. Que te nominen este año, no sé cuánto. Claro, que pasa que por ahí te encontrás con gente con mucha más trayectoria que uno. Claro, exactamente. Pero era una satisfacción muy grande poderlo recibir. Por eso también después se hizo el premio Ciudad de Villa del Rosario para que, bueno, el criterio del Ejecutivo Municipal de reconocimiento también estuviera plasmado en esa posibilidad. Por eso se dan los dos premios. El premio Marqués de Sobremonte y después el segundo año, ya el Ciudad de Villa del Rosario debe hacer 13 años. Porque 13 años, sí. Se dio para, bueno, en vista a la cantidad de gente que había para reconocer. Y bueno, sigue siendo. Y los que quedarán todavía. Y los que quedarán, y bueno, como pasa en los grandes premios, donde hay por ahí, si se quiere, entre comillas, injusticias por gente Nunca que no los ha ganado. Claro. Y pero pasa a formar parte también me refería a lo de Juan esencia. Carlos, un año que estuvimos nominados muchísimos. Fue el último año que estuvo Juan Carlos y yo le digo, el año que viene va a ser tuyo, ¿viste? Me acerqué porque por ahí también me sentía como dolor de que él no lo recibiera. No le digo, Juan, toda la gente se acercaba a abrazarlo
porque hizo mucho por las instituciones de Villa Rosario, muchísimo, Juan Carlos, hay que destacarlo. Polifuncional. Realmente hay que tener pasión y ganas y ser solidario. Y yo le digo, Juan, el año que viene es tuyo, bueno, no se dio, ¿no? Pero bueno, no tenemos que reconocer lo mismo. Un grande marcó la historia de la Villa. Hay otras alternativas. Claro. Yo incluso le hablaba, porque el premio tiene que crecer. Yo hablaba con Marcelo de la posibilidad de hacer un premio honorario, en el caso de dar un premio oficial, Marqués de Sobrino, un premio honorario otorgado por el jurado, y también puede haber un premio honorífico post-mortem. Bueno, eso es... Se puede dar, es cuestión de debatirlo y llevarlo al Consejo Deliberante que lo debata tranquilo y lo puede hacer. Bachi, de todas las esculturas que viniste haciendo y que están reflejadas en distintas localidades, hablo de la provincia de Córdoba en especial, ¿cuál es la que más te marcó? Hay una pregunta que quiero hacer. En la soledad, cuando estás trabajando en el taller, ¿qué te pasa con ese tipo que estás diseñando? Por ejemplo, un Alfonsín, le hablas a Alfonsín, buen día, sigo con vos, te estoy marcando el bigote. ¿Tenés un diálogo? ¿Hay algo interno que te...? Porque son mucho tiempo que estás con ellos. Últimamente... Contame la interna. Lo de Alfonsín, sí, entraba, para que el barro no se seque hay que cubrirlo, tiene que quedar hermético. Tampoco tiene que estar muy blando, así que hay que encontrar el punto. ¿Sos el papá que lo está haciendo? Pero sí, lo saludaba, hola don Raúl. ¿Viste que por ahí era don Raúl Ricardo. Qué bueno. Sí, tenía un diálogo con él, sí. Pero de todas, ¿cuál ha sido la que te marcó, la que más a lo mejor te costó realizar? Es como raro porque... Cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo y le espera. Uno siempre quiere... corregir los errores o meterse más a cosas dificultosas con la próxima obra. O sea que yo la que más disfruto es siempre la obra que va a venir. La que va a venir. El nuevo proyecto, eso es lo que más disfruto. Y bueno, ahora te contaba recién de un trabajo que hicimos para Sacanto, un monumento de Malvinas, donde por cuestiones personales, por el tiempo de ejecución y todo, disfruté muchísimo hacerlo porque trabajamos con una modelo también que no había trabajado. Y bueno, les planteé en Cultura de Sacanta de hacerlo con una modelo. Ellos querían incorporar la imagen de la mujer al monumento. Y bueno, un poco la idea la había tirado yo, porque me dice... ¿cómo hacemos algo que sea distinto a las otras cosas y no sea simplemente un soldado o la bandera? Entonces yo le planteé la posibilidad de incorporar la mujer, porque se venía hablando también de la mujer que había participado en la guerra, que habían sido enfermeras, claro que sí. Las madres, la patria. Y bueno, en la patria representamos todo, tratamos de representar todo eso. Y contraté una modelo, una fotógrafa y bueno, trabajamos con eso y eso fue una experiencia muy linda, me encantó. Bachi, desde muy pequeño tu familia, tus padres, ¿desde ahí nace tu fervor, tu pasión y tu seguimiento a la Unión Cívica Radical? No, por mis tíos. Mi papá era peronista, más vale peronista. Bien. Sí, de hecho... Me sorprende. Sí, mis tíos casi todos eran radicales. Y mi papá viajaba y trabajaba en el molino, así que no estaba muy poco y yo vivía más con mis tíos. Y te fueron de a poquito insertando. Sobre todo el tío Mingo era muy radical. Y sí, me fueron. Y vino justo la época de Alfonsín, del 83, ver todo eso, ese fervor de la política. Claro. Solo escucharlo en la tele, ya estaba el voto dado. Claro, sí. Bachi, ¿qué sensación sentiste y qué responsabilidad hubo? ¿Tuviste gente desconforme y gente que te respaldó? ¿No es fácil ser director de cultura? Es hermoso porque te da la posibilidad de crear. Es como tener la arcilla y tener que hacer algo, ¿viste? Te da la posibilidad de muchas cosas y bueno, hicimos un rescate del patrimonio intangible, histórico, donde habían sucedido hechos en Villa del Rosario. Bueno, se fue rescatando un poco eso. Hay mucha gente que cree, hay gente que te sorprende. Bueno, yo lo disfruté muchísimo. Hay muchas cosas para... En toda tu gestión, ¿qué podías destacar que
que te sentiste feliz de haberlo logrado? Cuando, por ejemplo, se hizo lo de el monumento de Malvinas en la ruta y la gente empezó a participar, colaborar, donaba bolsas de cemento, allá andaba el Toro Funes juntando cosas y la gente le daba los pisos. Y después con el San José Obrero, que lo hicimos con el padre Oscar Audicio, porque él tenía una tarea evangelizadora en el lugar y quería movilizar el barrio. Él no lo planteó para hacer justamente el oratorio. Él planteaba algo que movilizara el barrio, que fuera integrador. Entonces le contamos, me acuerdo que habíamos ido con el Topo Herrera, y le contamos que ahí fue el enclave donde en 1598 se radicaron las primeras 12 familias de andaluces que se establecieron en Villa del Rosario, que construyeron un oratorio. Y bueno, de ahí la historia de Villa del Rosario nace en el lugar, era eso, la Villa de los Ranchos arranca ahí. Bueno, bárbaro. Y él hacía la tarea pastoral y bueno, nosotros y también sugería a la gente para que trabajara, para que se incorporara, que sintiera la gente del barrio trabajar en eso, que conociera la historia. Y bueno, y ahí fue tremendo porque había dos grupos de gente que salió a recolectar horcones, tirantería, ladrillones viejos, plata. Una era la familia de don Fenoglio y otra la señora de don Enrique Cavallo. Bueno, pero de ahí en más yo nombro esos dos grupos, pero había una cantidad de gente tremenda. Bueno, eso me desbordó y fue muy lindo, una de las cosas más satisfactoria que tuvimos en ese momento, de todo lo que se había hecho por lo que significaba socialmente toda esa tarea, por el rescate histórico. Don Rodolfo Rivarola había escrito un libro que de ahí nos basamos en la reconstrucción. O sea, había todo un trabajo encadenado y bueno, se materializó en la construcción del San José Obrero, que era también una forma de devolverle a Villa del Rosario un estigma que existía, que era el derrumbe de la casa histórica del Marqués en el barrio, ahora cerca del polideportivo donde estaba, una construcción de cal y canto rodado que fue muy sentida en el momento de la década del 60, donde se derrumbó, no se le prestó atención, no se pudo parar esa demolición y no quedó en Villa del Rosario ninguna construcción de los orígenes mismos de la civilización acá en América, y que en Villa del Rosario estaba y que existía. Y bueno, con esa construcción del San José Obrero le intentamos devolver esa antigüedad real y que se había perdido. ¿Qué te llevó a tener una gran amistad, un acercamiento con el maestro, el pintor Jorge Chino Ludueña? Me lo presentó Silvana Manzotti en el secundario, pero primero empecé trabajando con don Julio Peralta, que era otro gran artista, un artistazo, pero como recién escuchaba que hablaban, era otra sociedad, es como que tenían respeto entre ellos, pero no había un acercamiento profesional. Eran marcadamente dos escuelas distintas. Y bueno, yo empecé trabajando con don Julio Peralta, sobre todo en cartelería, y después, bueno, nos fuimos haciendo amigos con el Chino. Después que me lo presenta Silvana, nos fuimos haciendo amigos y llegamos a ser muy amigos y llegamos a ser casi padre e hijo. Qué bárbaro. Y bueno, me transmitió cosas que él había aprendido que tienen mucho que ver con técnicas medievales de pintura, como es el estucado a fuego. Que esa técnica con esa estructura medieval hasta para enseñar, porque el mandato es no enseñárselo a cualquiera, sino a quien lo merezca y quien pueda seguir ejerciéndola para el futuro sin caer en degradar la técnica. Es la técnica del fresco, básicamente la que pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina, nada más que esta se plancha para que agarre brillo. Esa técnica de pintura es. Así que bueno, después nos salieron trabajos de pintura y murales al fresco, como también restauración de estucados en Belleville, que fuimos a hacer con el Chino, y acá en la Basílica también, con una técnica a la que, bueno, hay que
respetarla por mandato y hay que ejecutarla con toda la pureza de la técnica. Bachi, ¿existe en el futuro una escultura que te gustaría que estuviera ubicada en Villa Rosario realizar y a quién? ¿Qué estatua, qué escultura le falta a la villa y en qué lugar lo ubicarías? Debe pasar por tu pensamiento, creo. Sí, en algún momento nos habíamos planteado la figura fundadora del Marqués de Sobremonte en algún lugar, en el sitio del centro donde fue. Pero siempre surgen posibilidades y también forma parte, por ahí lo lindo de la función pública. No solamente se trata de hacer una cosa aislada, un elemento aislado que se puede dar, pero sí de proyectar un perfil de ciudad en base al pasado histórico y que Villa lo tiene, y que eso sea materializado en distintos lugares de Villa del Rosario, por ahí, por ese lado, y no solamente en escultura, sino hay un montón de elementos que hacen al pasado histórico, que pueden estar representados y que bueno, hoy no están, pero pueden estar y pueden ser muy, muy importantes para para el vecino, primero porque te acerca a la historia que te forjó, y para el turista, para el que viene a cenar los fines de semana o los días de semana, encontrarse con un perfil histórico, cultural de Villa del Rosario. Analízame cómo es Bachi papá, de niño y de adolescente. Y bueno, mi primer hijo lo tuve a los 22 años y fue todo un cambio de vida, porque yo venía muy relajado solo y de repente me tuve que hacer cargo de un hijo y empezar a trabajar. La responsabilidad de por vida. Claro, 10 semanas, fin de semana. Antes los fines de semana era para la joda y ya tenía para que alcanzara, para hacer algo, para el alquiler, para lo que sea, tenía que meterle, y fue como muy, muy frenético. Al segundo hijo ya lo empecé a disfrutar un poco más, y el tercero ya nació a los 42 años, ya era director de cultura, y bueno, lo disfruté muchísimo más y lo sigo disfrutando. Tiene 13 años ahora. 13 años, wow. Soy papá y abuelo a la vez de él y lo disfruto de otra forma que los dos primeros. ¿Qué te sucede cuando paseas, recorres las calles de la villa? ¿Qué te pasa internamente? ¿Qué tiene de magia para vos, de particular Villa Rosario? Y me lleva a la infancia, me retrotrae a la infancia, los domingos donde mi papá nos sacaba en el auto y nos llevaba a un barranco que era el cementerio viejo, y contaba la historia que él había escuchado, que nos contaba. Nos llevaba al paso de las tropas y nos contaba la historia de Belgrano, nos llevaba a determinados lugares. Qué bueno. Sí, eran como cuentos. Mi primer guía cultural fue mi papá, con lo que él había escuchado, con lo que sabía. O en el río, cuando íbamos a comer el asado, me decía y se preguntaba por qué no estaban ordenados distintos los asadores, las mesas. Hacía todo un cuestionamiento que después cuando me tocó en suerte estar en toda esa cuestión en la municipalidad, lo que me enseñó de los asadores, alinear lo que pude, lo traté de hacer como él me había dicho, y bueno, realmente queda mucho mejor, es más prolijo. Y fui interviniendo en lo que pude en cada uno de los lugares donde él me marcó la historia, que después, por suerte, lo conocí a don Rodolfo, que la contó, y me interioricé realmente de todo el valor histórico que tenía. Pude intervenir en muchos de esos lugares donde mi viejo en el auto con mi mamá adelante y nosotros atrás nos iba llevando y nos iba contando. Así que tiene eso del mensaje de generación en generación, y bueno, ahora en cierta forma a mis hijos se las contamos en forma visual porque han quedado planteadas ahí. Bachi, imagino que en algún momento te tocó estar solo dentro de lo que era el museo. Sí. Por aquel entonces. Sí, sí. ¿Tiene duendes?
¿Los duendes del bicho Ferreira están? No sé, No. pero no sé. Hay una magia especial ahí, ¿no? Sí, sí, magia sí, porque hay mucha gente que ha pasado y ha dejado las cosas con mucho amor ahí, con mucho amor, incluso desde los orígenes de la casa, incluso desde el primer proyecto de museo que era en la casa de la niña Ferreira, en Hipólito Yrigoyen y José Mateo Luque, y todo lo que no pudo ser ahí el museo que fue de allá. Hay un montón de cosas que hacen al respeto, al cuidado de todo ese bagaje, ese valor cultural que tiene, que heredamos y que por suerte está ahí. Así que en ese sentido uno sí siente la responsabilidad de los que hicieron cosas, de los que lo hicieron de corazón, de los que hicieron porque sabían, pero bueno, cada uno fue dejando algo en eso que es patrimonio de la ciudad. Pachi, quiero agradecerte por haber aceptado venir a esta entrevista. No, el agradecido soy yo, me encantó, me gustas. Si cerramos como hacemos con todos los invitados, y acá hay un amigo muy especial que seguramente ha andado rondando por acá y ha estado escuchando tus palabras. No sé si te pudiste despedir de él o no. ¿Qué le dirías hoy al querido Chino Ludueña? Al Chino, bueno, que seguimos en la lucha, que por suerte las ganas están intactas, que hay ganas de hacer muchas cosas, de que la vida por suerte nos sorprende con cosas hermosas, que bueno, que sé que a él le gustaba y le hubieran gustado seguir viviendo olas, y bueno, en algún momento que logre, lo materializaré al Chino de alguna forma, o pintado o en una escultura, y es algo que también le prometía a Susi, a su hija. Pero bueno, aparte de eso, que la seguimos luchando, y que él a eso lo valoraba mucho. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira.